Pensaba que solo era un vaquero errante, pero él era el hombre que poseía medio estado. Y no había amado en años. ¿Pareces necesitar un milagro, o un mecánico? Ella se sobresaltó, casi soltando la llave inglesa mientras entrecerraba los ojos para ver a través del polvo. El capó de su camioneta estaba levantado, y el vapor salía del motor como un fantasma. Se giró hacia la voz y lo vio, alto, cubierto de polvo, montado sobre un caballo negro que parecía sacado de una película del viejo oeste. Llevaba un sombrero desgastado que le cubría los ojos y una camisa vaquera que se fundía con el color de la tierra. Detrás de él. Ella enderezó la espalda, aún sujetando la llave. Depende de cuál de los dos estés ofreciendo. El vaquero esbozó una media sonrisa. Dejé mi kit de milagros en el último pueblo fantasma, pero soy decente con motores y caballos. Si también tienes de esos. Ella dudó. El sol comenzaba a caer. Su teléfono estaba muerto. Y aún le faltaban 10 millas para llegar al rancho. Los coyotes ya comenzaban a aullar. Se sobrecalentó, murmuró, o tal vez fue el alternador. No soy experta. ¿Te importa si le echo un vistazo?, preguntó él, desmontando lentamente. Ella asintió, observándolo con atención. Caminaba con una confianza tranquila, sin apuro, sin arrogancia. Dejó al suelo su alforja, sacó un trapo y se inclinó sobre el motor como si lo hubiese hecho un centenar de veces. Ella cruzó los brazos. ¿Cuál es tu nombre? Robert. ¿Solo Robert? Él levantó la vista por un segundo. Así me llaman. Ella asintió brevemente, sin saber si esa respuesta le bastaba. Él trabajó en silencio durante algunos minutos, limpiando grasa de una manguera, revisando la correa del ventilador. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas y las sombras se alargaban en la tierra, ella rompió el silencio. ¿Vives por aquí? Robert negó con la cabeza. Solo de paso. ¿Eres de este estado? Lo suficientemente cerca como para olerlo. Lo suficientemente lejos como para no pertenecer. Ella no sabía qué significaba eso, pero la forma en que lo dijo la hizo dejar de hacer más preguntas. 20 minutos después, él se limpió las manos en sus jeans y la miró. Necesitará una grúa. El radiador está roto. Lo imaginé, suspiró. Hay un rancho a unas 10 millas al oeste. ¿El mío? Tengo un remolque y otra camioneta allí. Si me ayudas a engancharlo, te invito a cenar. Robert se quitó el sombrero con un leve gesto. Trato hecho. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tenemos muchas más historias como esta, llenas de emoción, sorpresas y redención. Activa la campanita para no perderte el resto. Aquella noche, ella sirvió un plato de estofado caliente con pan de maíz sobre la mesa de la pequeña cocina. Robert se sentó frente a ella, recién duchado pero aún con la misma ropa gastada por los años y el camino. Comía como alguien que valoraba cada bocado, no por hambre, sino por gratitud. Nunca pidió más de lo que se le ofrecía. Ella lo observaba por encima de su vaso de agua, intrigada, desconcertada. ¿Alguna vez te has asentado en algún lugar?, preguntó. Robert negó con la cabeza. No en mucho tiempo. ¿Huyendo de algo? Buscando paz, dijo simplemente. Esa respuesta la desarmó. No era lo que esperaba. El viento se colaba por las rendijas de la ventana, rozando los vidrios como dedos suaves. La noche se asentaba con una calma extraña, como si el mundo decidiera pausar. Hablaron poco después. Ella le ofreció el cuarto de huéspedes en la vieja casa del peón al lado del granero. Él aceptó, agradecido, y salió bajo la luz de la luna. Ella cerró la puerta detrás de él, con el ceño fruncido. Había algo en él, tranquilo pero distante, amable pero hermético. Un vaquero errante, pensó. Uno de los antiguos. Sacudió la cabeza, se sirvió otro vaso de agua y apagó las luces. Pero, justo antes del amanecer, un estruendo rompió el silencio. Ella se incorporó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. Afuera, los caballos relinchaban desesperados. Agarró el rifle junto a la puerta, se calzó las botas y corrió hacia el granero. A medio camino, los vio, 3 figuras en las sombras, moviéndose con rapidez.
Una ya había entrado. Una de las puertas colgaba torcida. Se oían golpes, gritos ahogados, un cuerpo estrellándose contra una pared. Temblando, levantó el rifle, pero entonces vio movimiento al costado. Era Robert. Se movía como un rayo, sujetando a uno de los intrusos por el cuello y estampándolo contra un poste. El hombre cayó. Otro corrió hacia él, pero Robert lo esquivó, lanzó un golpe seco a sus costillas y lo derribó con un barrido de piernas que era demasiado limpio para ser simple suerte. El tercer hombre, al ver a sus compañeros en el suelo, no dudó en salir corriendo hacia la oscuridad. Ella llegó jadeando al granero justo cuando Robert cerraba las puertas de los establos, tranquilizando a los caballos con voz firme pero serena. El sudor le perlaba la frente, y aunque su respiración era agitada, su compostura seguía intacta. ¿Estás bien?, preguntó ella, aún con el rifle en alto. Robert asintió. La pregunta es si ellos lo están. Señaló a los dos hombres que gemían en el suelo. Uno se sostenía las costillas, el otro apenas podía moverse. Ella bajó el arma lentamente, aún incrédula por lo que acababa de presenciar. ¿Quién demonios eres tú? Él la miró con una calma que no coincidía con la violencia del momento. Solo Robert respondió. Pero ya no sonaba tan convincente como antes. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas calentaba los campos de Silverben, Robert ya estaba trabajando. Había reparado la puerta rota del granero, reforzado los cerrojos de los establos y estaba terminando de ajustar las bisagras del cobertizo. Ella lo observaba desde los escalones del porche, con una taza de café olvidada en la mano. El papeleo reposaba sobre su regazo, pero su mirada estaba clavada en el hombre que se movía con destreza entre madera y herramientas, como si conociera cada rincón del lugar desde siempre. Se acercó cuando él clavaba el último clavo. Gracias, por anoche. Robert se secó la frente con el dorso de la mano. ¿Suele haber problemas por aquí? De vez en cuando. Hay tierras como estas que atraen miradas codiciosas. Sobre todo de quienes quieren todo sin ganarse nada. Robert no respondió. Caminó hasta el bebedero y se echó agua en la cara. Ella lo siguió con la mirada. ¿Dónde aprendiste a pelear así? ¿En una pelea de bar? Robert la miró desde el borde del bebedero, el agua goteando de su mandíbula. No exactamente. Te mueves como alguien entrenado. Él no dijo nada. Ella dio un paso más cerca. Es difícil confiar en alguien que no quiere contar nada de sí. Él se secó con un trapo. Confiabas en mí suficiente como para dejarme quedarme. Eso fue antes de verte romper costillas como si fueses de las fuerzas especiales. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Te dije que solo soy Robert. Y yo te dije que eso aquí no basta. ¿Estás huyendo, escondiéndote o ambas? ¿Cuál es? Robert miró hacia el pastizal. Los caballos pastaban en paz. El viento agitaba suavemente la hierba alta. Tardó en responder. A veces las personas pierden cosas, y no quieren hablar de ellas. Ella apretó la mandíbula. Pero había algo en su tono, una grieta en su voz, que la detuvo. Asintió una sola vez. Bueno. Te has ganado unas noches más. Solo eso. Es todo lo que necesito. Los días siguientes Robert se integró sin pedirlo. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba a alimentar los caballos. Reparó una parte de la cerca que llevaba meses cediendo y logró calmar a Dusty, la yegua más cerca de ella, solo con un silbido y sus manos firmes. Ella, por su parte, intentaba comprenderlo. Le hacía preguntas casuales, dónde había crecido, qué lo trajo al oeste, si había trabajado con caballos profesionalmente. Pero sus respuestas eran siempre vagas, medidas, como si levantara un muro a la vez que caminaba a su lado. Una noche, tras un largo día de trabajo, se sentaron juntos en el porche. El cielo pasaba de ámbar a un azul profundo. Ella rompió el silencio. Mi padre solía decir que la tierra solo vale si hay alguien dispuesto a quedarse y trabajarla. Roberta sintió, la mirada perdida en el horizonte. Yo creo que la tierra recuerda las manos que la construyen y los pies que huyen de ella. Ella ladeó la cabeza. ¿Y tú cuál eres? Él la miró entonces, realmente la miró. Ojos sombríos pero sinceros.
Solía construir, luego huí. Todavía estoy averiguando cuál gana al final. Por un instante, ninguno habló. Ella volvió a preguntar. ¿Eres bueno con los caballos porque los amas, o porque escuchan mejor que la gente? Robert rió suavemente. Un poco de ambos. Ella sonrió. ¿Alguna vez pensaste en quedarte en un solo lugar? Sus ojos no se apartaron del campo. A veces. ¿En este lugar? Él se giró hacia ella, más lento esta vez. ¿Importaría si lo hiciera? Ella parpadeó. Su pecho se tensó. No dejó entrar gente fácilmente. Yo tampoco. Sus miradas se encontraron. Algo no dicho pasó entre ellos. No promesas. No confesiones. Solo dos almas que habían aprendido a sobrevivir del modo difícil, preguntándose si tal vez, solo tal vez, esta vez podía ser distinto. El sonido de un motor en la distancia cortó el silencio del anochecer. Ella se incorporó en el porche, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Su mandíbula se tensó de una manera que Robert aún no había visto. Una nube de polvo se levantaba por el camino de grava. «Es Rey», murmuró ella, sin apartar la vista. Robert se puso de pie con lentitud, su expresión volviéndose pétrea. La camioneta negra se detuvo frente al rancho como un depredador en pausa. El motor rugía bajo, amenazante. De ella bajó Rey, alto, bronceado, con una camisa abotonada y planchada que no pertenecía al campo. Caminó hacia el porche como si fuera dueño de la tierra que pisaba. Ella dijo con una sonrisa ensayada. «¿Cuánto tiempo sin verte? Me dijeron que tu camioneta se averió. Pensé en pasar a echar una mano». Su tono estaba empapado de falsa cortesía. Ella no se movió. «Llegas tarde». «Ya me ayudaron». Los ojos de Rey se deslizaron hacia Robert, quien estaba de pie junto al pilar del porche, con los brazos cruzados. Su rostro era inescrutable. «¿Amigo tuyo?», preguntó Rey, midiendo a Robert. Robert no respondió. «Está ayudando en el rancho», dijo ella. «Eso es todo lo que necesitas saber». Rey se rió suavemente, condescendiente. «Después de lo que pasó, pensé que estarías lista para hablar de negocios. Mi oferta sigue en pie». «Nunca estuvo sobre la mesa», Rey escupió ella. «Tú solo fingías que sí». Él se acercó un paso, bajando la voz. «Sabes que no puedes mantener este lugar por mucho más tiempo. Estás a un suspiro de perderlo. Y yo tengo los medios para evitarlo. No voy a vender». Robert bajó del porche con calma, cada paso calculado. «¿Estás amenazándola?» Rey se giró hacia él. «¿Perdón? Viniste sin invitación. Estás presionando». «Yo lo llamaría amenaza». Rey dio un paso atrás, apenas perceptible. «No tienes idea de con quién hablas. Pero sí sé reconocer el tipo. Este no es tu problema, vaquero. Lo es ahora». Ella se colocó entre los dos. «Basta ya». «Los dos». Rey respiró hondo, intentando recomponer su arrogancia. «Te arrepentirás de esto, ella. Siempre lo haces». Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se alejó, dejando un rastro de polvo tras él. Robert observó hasta que el ruido se desvaneció. «¿Estás bien?» Ella asintió con los puños aún apretados. «No va a detenerse». Robert miró las tierras que se extendían bajo el cielo estrellado. Su mandíbula se tensó. «Entonces yo tampoco». Esa noche, ella no pudo dormir. Caminó el cerco con una linterna, revisó cada candado 2 veces y se sobresaltó con cada crujido del viento. Robert permaneció en el granero, afilando un cuchillo bajo la luz tenue, su mirada fija en la puerta. Pasada la medianoche, un golpe metálico rompió la calma. Los caballos relincharon con furia. Ella ya corría cuando Robert salió disparado desde un establo lateral. 2 hombres vestidos de negro estaban desenganchando las puertas de los corrales. Robert arremetió contra uno, derribándolo con el hombro. El segundo sacó una palanca y la levantó. Robert se agachó, le sujetó la muñeca y lo desarmó con un giro limpio. 2 golpes,
y cayó inconsciente. Ella llegó con el rifle en alto. ¿Estás bien? Robert respiraba con dificultad, pero firme. No eran profesionales. Solo manos contratadas. Se agachó junto a uno de ellos y revisó sus bolsillos. Sacó una hoja arrugada. Un mapa de la propiedad, con una marca roja en uno de los establos. Iban a llevarse a la yegua más valiosa, murmuró ella. Arruinar mi reputación. Robert apretó la nota con fuerza. Esto no es solo intimidación. Está intentando desmantelarte pieza por pieza. Ella lo miró con los ojos ardiendo. No puedo con esto sola. No estás sola, dijo él, firme. A la mañana siguiente, ella encontró a Robert asegurando el perímetro con alambre de púas nuevo. Llevaba las mangas arremangadas y el rostro concentrado. Ella se acercó con 2 tazas de café humeante. No dijeron nada al principio. El silencio hablaba de confianza, de fatiga, y de algo que ninguno de los dos quería nombrar. No dudaste anoche, dijo ella, tendiéndole la taza. Robert la aceptó con una leve inclinación de cabeza. No era necesario. ¿Lo has hecho antes? Su silencio fue la única respuesta que necesitó. ¿Por qué lo escondes? Robert respiró hondo, mirando la tierra seca. Porque la última vez que luché por algo, perdí más de lo que gané. Ella sintió. No presionó más. Dejó el café sobre el poste de la cerca y se quedó a su lado. Las palabras flotaban entre ellos sin necesidad de ser pronunciadas. Por lo que vale, dijo finalmente, me alegra que estés aquí. Robert asintió suavemente. A mí también. Pero ambos sabían que Rey no se detendría. Esa tarde, mientras buscaba mantas adicionales en el altillo del cobertizo, ella tropezó con una caja polvorienta, medio escondida entre sogas y sillas rotas. Era pesada, con esquinas metálicas y una cerradura oxidada. Al abrirla, una nube de polvo la hizo toser. Dentro había papeles. Decenas de ellos. Documentos doblados cuidadosamente, con bordes amarillentos y atados con una correa de cuero. Encima, un sobre con una caligrafía elegante, J. de Harrison. Ella sintió como la sangre se le helaba. Ese nombre no era común. Pero lo recordaba. Todos lo hacían. Robert de Harrison. El socio silencioso detrás de las mayores adquisiciones de tierras y petróleo del estado. El hombre que había construido un imperio antes de los 35. Y luego desapareció. Dijeron que fue después de la muerte de su prometida en un accidente aéreo privado. Se rumoraba de todo, escándalos, pérdidas, que había fingido su propia muerte. Temblando, ella bajó de la escalera con los documentos en la mano. Encendió su viejo portátil, buscó el nombre. Y allí estaba, más joven, bien afeitado, en trajes que costaban más que su camioneta. Pero los ojos, eran los mismos. Robert de Harrison. El hombre que dormía en su casa de campo. El que no había amado en años. Lo encontró esa tarde en el pastizal, acariciando al potrillo más joven. Él la vio venir, leyendo su rostro antes de que hablara. Lo encontraste, dijo, en voz baja. Ella levantó los documentos, su voz cargada de traición. Me mentiste. Robert bajó la cabeza. No mentí. Solo no te lo dije. Me hiciste creer que eras un vaquero errante. Alguien con un pasado tranquilo y pocas heridas. Me hiciste confiar. Nunca te pedí que confiaras. Pero sabías que lo hacía. Él asintió. Sí. Ella comenzó a caminar de un lado a otro, agitada. Eres Robert Harrison. El hombre que desapareció cuando todo colapsó. No colapsó, respondió él, con calma. Me alejé. ¿Por qué? Robert guardó silencio por un momento. Luego habló, sin adornos. Construí algo que creí que cambiaría el mundo. Y cuando el mundo lo rompió, no me quedó nada, solo el silencio. Ella no dijo nada. El viento sopló, agitando la hierba. No quise engañarte, continuó él. Solo quería ser alguien más, aunque fuera por un tiempo. Alguien sin pasado, sin nombre. Solo un hombre con un martillo y un caballo.
Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Y me dejaste creerlo. Te dejé verme como querías verme. Ella bajó la mirada, los papeles en sus manos. Dijiste que buscabas paz, pero sigues huyendo. Incluso aquí. Robert asintió. Lo sé. Y lo siento. No me importa quién eras, Robert. Pero me importaba quién pensé que eras. Sigo siendo ese hombre. Ella negó con la cabeza. Ya no sé quién eres. Y se marchó, dejándolo solo bajo el atardecer, con la brisa agitando su camisa y el potrillo mirándolo con ojos inocentes. Por primera vez en años, Robert comprendió lo que significaba ser visto, y lo que cuesta esconderse. Ella partió antes del amanecer. No dejó nota. No miró atrás. La caja de documentos permanecía sobre la mesa de la cocina, cerrada, intacta, como un monumento silencioso a todo lo que creía saber, y todo lo que ahora ponía en duda. Empacó solo una bolsa de lona y condujo su camioneta de repuesto hacia el pueblo. Necesitaba aire. Espacio. Algo que no fuese Robert Harrison. O tal vez algo que no fuese ella misma, sintiéndose tan expuesta, traicionada, tocada. El motel al borde de la carretera era pequeño, con persianas rotas y sábanas ásperas, pero tenía lo que necesitaba, silencio. Aunque allí, el silencio pesaba más que en cualquier pastizal. Más que en las madrugadas del rancho. Allí, el silencio era memoria. Más tarde, caminando por la calle principal, pasó frente a la ferretería. Escuchó su nombre. ¿Ella? ¿Has visto el periódico? Se giró. Era Thompson, un ranchero mayor, su cara curtida por el sol y las malas cosechas. Le tendió un periódico arrugado. 2 familias más forzadas a vender. Easton amplía su huella de desarrollo. Ella le arrancó el papel de las manos. El titular era malo. El artículo, peor. Ray Aston, Ray, no solo estaba amenazando. Estaba ejecutando. Cada familia que había recibido su oferta había terminado por ceder. O se iban sin hacer ruido, o enfrentaban batallas legales que no podían costear. La última línea le revolvió el estómago. Easton Development comenzará obras en el límite sur de Silver Bend en 3 meses. Su tierra. Su hogar. Todo encajó de golpe. La presión, los intentos de intimidación, los allanamientos, los documentos robados. Ray no solo quería su rancho. Quería borrar su legado. Y ella había dejado atrás al único hombre que podía detenerlo. Esa noche, el viento golpeó con fuerza contra la ventana del motel. Ella se sentó frente al escritorio, el periódico doblado y la cena sin tocar. En su mente giraban imágenes de Robert, su calma, su fuerza, las cicatrices en sus nudillos, el dolor en sus ojos. No le había mentido por maldad. Se había ocultado para proteger lo poco que le quedaba. Y ella había huido, no porque él no fuera quien decía ser, sino porque, en lo profundo, había empezado a sentir algo real. Y eso la aterraba. Pero el amor ya no era el punto. Ray estaba ganando. Y ella necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba estrategia. Necesitaba a Robert Harrison. Antes del amanecer siguiente, regresó. El portón estaba abierto. El aire olía a tierra seca, caballos y algo más, algo parecido al regreso. Encontró a Robert en el granero, cepillando al potrillo con manos firmes. Sus mangas estaban arremangadas, como siempre. Actuaba como si nada se hubiera roto entre ellos. Como si la grieta aún pudiera cerrarse. No habló al principio. Solo lo observó. Él se volvió. Cuando sus ojos se encontraron, no había reproche. Solo espera. Leí el periódico, dijo ella. Robert asintió. Se mueve más rápido de lo que esperábamos. Lo sé. Ella se acercó un paso. ¿Me fui? Lo sé. Hubo un largo silencio. Ella tragó saliva. No regresé por una disculpa. Ni por una explicación. Robert la miró con cuidado. ¿Entonces por qué? Ella inspiró hondo. ¿Por qué te necesito?
No solo al hombre con una llave inglesa y una voz tranquila. Necesito a Robert Harrison. Al que construyó medio estado. Al que puede detener a Rey antes de que queme todo. Sus ojos se suavizaron. ¿Estás segura? No. No de todo. Pero sí de que tú nunca dejaste de pelear, incluso cuando nadie lo veía. Él dio un paso al frente. Y yo nunca dejé de querer proteger este lugar. Ni a ti. Ella parpadeó, conteniendo las lágrimas. ¿Y ahora qué hacemos? Robert levantó una carpeta del banco. Un archivo legal con el título, Easton Holdings LLC. Hacemos un plan, dijo. Y lo hacemos público. 3 días después, el viejo salón comunitario del pueblo estaba lleno. Había más botas que trajes, más manos callosas que relojes caros. Ella miraba desde un rincón mientras Robert se adelantaba, mangas arremangadas, sin corbata, pero con una carpeta bajo el brazo y una mirada que ya no se escondía. Un gran caballete detrás de él mostraba mapas, títulos de propiedad, esquemas de sociedades ficticias y un rastro de conexiones que llevaban, ineludiblemente, a un nombre: Ray Aston. Robert no levantó la voz. No lo necesitaba. Su tono era firme, pausado, como quien ha dicho muchas verdades en silencio durante años. Sé que no tienen razones para confiar en mí. Pero todos ustedes conocen a Ray. Su oferta no es negocio. Es presión. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaban la cabeza, otros apretaban los puños. Ella podía ver el cansancio acumulado en sus rostros, la impotencia convertida en resignación. Yo he visto lo que pasa cuando hombres como él quedan sin control. Y estoy cansado de mirar desde lejos. Abrió el expediente y levantó un fajo de papeles. Estas son solicitudes legales de medida cautelar. Yo cubriré los costos. Solo necesitan estar con nosotros. El silencio fue denso. Luego, una mujer mayor alzó la mano. ¿De verdad eres Harrison? Robert asintió. Sí, señora. ¿Y por qué ayudas ahora? Él respiró hondo. ¿Por qué no lo hice antes? Y debí hacerlo. Otro silencio. Esta vez, distinto. Uno que pesaba menos. Ella notó cabezas asintiendo. Manos levantándose. Uno a uno, los vecinos cruzaron la sala y firmaron. Al final de la hora, había 25 firmas. Suficientes para detener el proyecto, por ahora. Pero todos sabían que Ray no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, Robert caminaba de un lado al otro del granero, el teléfono en la oreja. Sí. Ya las entregamos. Mañana por la mañana el juez las tendrá en su escritorio. Lo que significa que Ray está acorralado. A menos que recurra a la fuerza. Colgó. Ella estaba en el umbral. ¿Crees que vendrá? Robert asintió. Tiene que hacerlo. A medianoche, el rugido de motores sacudió la calma del campo. El corazón de ella dio un vuelco. Están aquí. Robert le entregó una linterna y un walkie-talkie. Sal por la parte trasera. Llama al sheriff Lang. Dile exactamente lo que pasa. No voy a dejarte. No te lo estoy pidiendo. Pero quédate cerca. Salieron por la parte lateral del granero. A lo lejos, los faros de 3 camionetas iluminaban el pastizal. Siluetas descendían, linternas en mano, moviéndose con rapidez. La voz de Ray cortó la noche. Robert. Vamos, sabemos que esto no vale nada sin sangre sobre la tierra. Robert avanzó, la escopeta bajada pero lista. Ya hiciste tu jugada. Ahora retrocede. ¿En serio crees que un par de papeles me van a detener? No. Pero los testigos sí. Las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Ray maldijo. ¿Llamaste a la policía? No. Ella lo hizo. Ella apareció desde detrás, el rifle apuntando. Retrocede, Ray. Él giró hacia ella. En ese instante, un disparo quebró el silencio. Ray cayó de rodillas, sujetándose el costado. Sus hombres huyeron como ratas al ver las luces rojas y azules cortar la oscuridad.
Ella corrió hacia Robert. ¿Estás bien? Él sangraba por una herida en la frente. Lo suficiente. El sheriff Land llegó con sus oficiales segundos después. Ray fue arrestado por posesión ilegal de armas, intento de asalto y allanamiento. No hubo discusión. La ley estaba del lado correcto esa noche. Cuando el sol se alzó sobre Silver Bend, la guerra legal apenas comenzaba. Pero la primera batalla, la más importante, ya se había ganado. Y la habían peleado juntos. Durante la semana siguiente, Robert se movía con más lentitud. La herida en la frente fue suturada, las costillas vendadas. Pero ella notó que el dolor se asentaba más allá de los músculos. Estaba en su forma de mirar el horizonte, en los suspiros que se le escapaban cuando creía que nadie lo escuchaba. Aún así, no se detenía. Caminaban juntos la cerca, alimentaban a los caballos, revisaban los papeles legales que seguían llegando en montones. Trabajaban como si nada se hubiese roto, pero había algo distinto. Una ternura nueva en los silencios, una mirada sostenida unos segundos más de lo habitual. Una noche, cuando el sol se desvanecía tras las colinas y el cielo se teñía de tonos durazno y coral, ella lo encontró sentado junto al corral, cepillando con calma a Dusty. El cabello revuelto por el viento, las mangas arremangadas como siempre. «Vas a malcriarla», dijo ella, sonriendo suavemente. Robert acarició el lomo de la yegua. «Se lo merece. Todos lo merecemos, de vez en cuando». Ella se sentó a su lado, cruzando las manos sobre el regazo. Por unos minutos, no dijeron nada. Solo respiraban el mismo aire templado, escuchaban el murmullo de los grillos. «¿Alguna vez piensas en lo que viene después?», preguntó ella finalmente. Robert tardó en responder. «Todos los días». Sus ojos, firmes, buscaron los de ella. Antes pensaba que estaba hecho para construir cosas, acuerdos, proyectos, imperios. Pero últimamente, su mirada se desvió hacia los campos. «Solo quiero construir algo que dure. Algo silencioso. Algo verdadero». Ella tragó saliva. «Ya lo hiciste». Robert metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja. No era de terciopelo. No era nueva. Era simple, como él. La abrió. Dentro, un anillo de plata, con un grabado sutil en la parte interna. Ella lo reconoció de inmediato. Era la letra de su madre. Una frase de una vieja tarjeta de cumpleaños que una vez olvidó sobre la mesa. «Vuelve a casa cuando estés lista». Su aliento se quebró. Robert no se arrodilló. No hizo un discurso. Solo la miró, con una honestidad cruda que desarmaba. «No he amado en años», dijo. «Y no creí que volvería a hacerlo. No de verdad. No donde importara». Ella parpadeó, las lágrimas contenidas en el borde. «No necesito una iglesia», continuó él. «Ni una multitud. Solo te necesito a ti. Y el sonido de tus botas en el porche cada mañana». Ella soltó una risa entrecortada. Luego asintió, la voz temblando. «Sí». Robert le colocó el anillo. Le quedaba como si siempre hubiese estado esperando por ella. Permanecieron allí, sentados, mientras la noche los envolvía lentamente y las estrellas aparecían una a una. Sin aplausos, sin fuegos artificiales. Solo dos personas que, después de todo el ruido, después de la lucha, después del largo camino, habían elegido quedarse. Un año después, las colinas de Silver Bend estaban más verdes que nunca. Una lluvia lenta y persistente de primavera había despertado flores silvestres entre las grietas de la tierra endurecida. Los caballos pastaban tranquilos, sus crines ondeando al viento, y desde el granero se escuchaban risas, no solo de adultos, sino también de niños. El rancho ya no era solo un hogar. Se había transformado en un refugio. Ella observaba desde el porche, con un bebé dormido contra su pecho envuelto en una manta tejida a mano. Ren, su hija, tenía la frente serena de Robert y la testarudez tranquila de ella. Dormía profundamente, el corazón latiendo con la misma calma que el entorno. Cruzando el campo, dos adolescentes ensillaban caballos con ayuda de voluntarios. Más allá, junto al corral redondo, Robert caminaba al lado de un niño de unos 10 años.
ambos conduciendo una yegua paciente. Robert avanzaba más lento ahora, no por edad, sino por elección. Como si cada paso tuviera un peso nuevo. El niño dijo algo, y Robert se rió, revolviéndole el cabello con ternura. Después de la caída de Rey y los juicios que siguieron, el pueblo se había unido. Personas que nunca se habían detenido a hablar ahora trabajaban codo a codo. La tierra ya no se dividía en propiedad, sino en propósito. El rancho se convirtió en un centro sin fines de lucro, ofreciendo equinoterapia para veteranos, jóvenes en riesgo y familias atravesadas por el dolor. Robert nunca permitió que su nombre figurara en ningún lugar. No quería reconocimiento. Quería paz. Ella bajó los escalones del porche, asegurando la cabeza de Ren bajo su mano. Robert la vio desde lejos y le sonrió. Esa sonrisa tranquila que todavía la desarmaba. Buenos días, señora Harrison, dijo él, acercándose con pasos pausados. Llegas tarde para el desayuno, señor Harrison. Se encontraron en el medio, él besó su frente con suavidad y luego miró al bebé dormido. Está frita. Como su padre después de trabajar con cercas. Ella rió en silencio. Justo así. Caminaron juntos, el sol dorando la tierra, envolviéndolos en un resplandor cálido. Un cartel colgado junto a la entrada se mecía suavemente con el viento. Había sido lijado, pintado a mano y fijado en el mismo poste que el padre de ella había colocado décadas atrás. Ahora decía, Harrison Lee. Debajo, una frase grabada con letras firmes, donde volvemos a la vida. Robert lo miró durante un largo instante. Luego exhaló, como si soltara un peso antiguo. ¿Crees que tu padre lo aprobaría? Ella sintió. Le hubieras gustado. Los ojos de Robert se suavizaron. Me tomó tiempo ganarlo. Ella le apretó la mano. Lo ganaste el día que te quedaste. Se quedaron allí unos momentos más, viendo el viento mecer los pastos. La vida nueva abrirse paso en la tierra que alguna vez fue motivo de disputa. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y Robert la rodeó con el brazo. Habían perdido muchas cosas. Pero habían construido algo más grande, no con dinero, ni poder, ni promesas. Lo habían hecho con amor. Con verdad. Con la decisión silenciosa de elegir al otro todos los días, sin importar cómo girara el mundo. A lo lejos, un grupo de niños corrió hacia el granero, seguidos por risas y ladridos de un perro mestizo que habían adoptado hacía unos meses. La vida no era perfecta. Pero estaba viva. ¿Plena? Ella levantó la vista hacia Robert y sonrió. Vamos a montar, susurró. Él asintió. Y juntos, con Ren segura contra el pecho de su madre, ensillaron 2 caballos y cabalgaron por el sendero que subía hasta la cima de la colina. La misma desde la cual, años atrás, Robert había contemplado la tierra pensando que nunca pertenecería a ella. Ahora, al llegar a la cima, ya no era un forastero. No era un fantasma del pasado. Era un esposo. Un padre. Un hombre que había vuelto a la vida en el único lugar donde todo eso era posible. Porque a veces, las historias de amor más poderosas no nacen de gestos grandiosos ni de comienzos perfectos. Nacen de pedazos rotos, reconstruidos con manos firmes y corazones tranquilos. Robert y ella no solo se encontraron. Se sanaron. Se eligieron. Y construyeron un hogar que no podía comprarse, solo levantarse, día tras día, con amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso los corazones más solitarios pueden encontrar su camino de regreso al amor, suscríbete a Soul Stirring Stories. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Porque nunca es tarde para comenzar de nuevo.